Saludos a todos, sean buenas tardes, sean buenas noches o buenos días, dependiendo en el horario que nos vean. Sean bienvenidos a un nuevo video de conocimiento y fe. Soy estudiante de la carrera Liderazgo Pastoral, mi nombre es Gregorio Sonco Laura y este es el video testimonial de la materia Reino, Poder y Gloria con la licenciada Janine Caterine Guiteras Collao. En la materia hemos hecho un panorama del Nuevo Testamento. Personalmente me ha llamado fuerte la atención de dos libros y dos pasajes. El libro de Primera de Pedro y el libro o la epístola de Judas. A lo largo de la materia hemos visto cómo cada libro tiene cierto enfoque para los destinatarios. En el mundo en que vivimos, todo está siendo cuestionado, la moral, la espiritualidad, y ante esto, los cristianos estamos llamados a defender nuestra fe, como dice el texto en Primera de Pedro 3:15, que lo vamos a leer. Sino, santificad a Dios, el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa, con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. El mandato es claro en el texto, nos dice, estad preparados para presentar defensa de lo que ustedes creen. La fe cristiana es un tesoro espiritual que debemos proteger, proclamar ante una sociedad que constantemente está distorsionando la verdad de Dios. También encontramos en la epístola de Judas, que solo tiene 25 versículos, en el verso 3 nos dice esto. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Fe es el conjunto de la doctrina de toda la Biblia. No es cuestión de que buscamos confrontación o ser contenciosos, nada de eso, no. Sin embargo, es un llamado a luchar con pasión y firmeza sobre las verdades que a la Iglesia se le ha entregado. Se debe defender las doctrinas cardinales de la palabra de Dios. Ejemplo, la divinidad de Cristo, la autoridad de las Escrituras, el sacrificio perfecto y completo suficiente para salvación al pecador, no por obras, sino por gracia. La defensa apasionada de la fe garantiza que el Evangelio seguirá iluminando a las posteriores generaciones venideras. Ahora, quiero un poco tratar de cómo era la apologética para los primeros cristianos. Cuando nosotros revisamos el Nuevo Testamento y los registros históricos, nos encontramos que la iglesia primitiva padecía persecuciones extremas por su fe. Su apologética no solo consistía en algo verbal, sino que también era vivencial. Esto quiere decir que al punto de obedecer a Cristo, ellos estaban dispuestos a morir por lo que creen. Ejemplo, los mártires en los coliseos romanos. Ellos, antes de ser devorados por las fieras, doblaban rodillas y oraban a Dios cantando himnos, salmos a su gloria, encomendando sus vidas al fiel Creador. Otros, siendo quemados vivos, plantados en poste, como antorchas para iluminar las calles. Cuando las palabras acaban, la vida de los mártires cristianos hablan con mayor elocuencia. A todo este martirio, el historiador cristiano Tertuliano dijo lo siguiente: la sangre de los mártires es la semilla de nuevos cristianos. Uno de los aspectos importantes que observamos nosotros en la vida de los primeros cristianos, tanto en la palabra de Dios como en el registro histórico, es que ellos defendían su fe obedeciendo la palabra de Dios. En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 2 leemos: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad.
La apologética de los primeros cristianos consistía en que su obediencia al orar por las autoridades hablaba más fuerte que cualquier argumento verbal en su defensa. Y esto nos trae a un último punto. ¿Cómo defendemos hoy nuestra fe como cristianos? ¿Con qué la defenderemos? Con la palabra de Dios y con un testimonio vivencial reflejando la vida de Cristo en nosotros. No con armas materiales, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Se debe refutar ideologías, filosofías, corrientes o posturas anticristianas. Por eso, el Evangelio es un tesoro que se nos ha dado no solo para compartir, sino también para defenderlo. El poder para hacer defensa de la palabra de Dios no está en nuestra boca, en nuestras palabras. Está en la misma escritura, que es la palabra de Dios. Hoy, como en el pasado, estamos llamados a defender nuestra fe ante todo aquel que demande razón de ella. La apologética cristiana, más que ser un diálogo o conversaciones en debates, debería ser una vivencia del cristiano, un hábito debería ser en el creyente defender nuestra fe. Confiemos en que al levantar la verdad de Dios, Él será glorificado, honrado y su reino avanzará con poder y gloria. El evangelio que defendemos es el evangelio que transforma vidas. Hasta una próxima oportunidad donde se nos dé el tiempo para compartir en este sector conocimiento y fe. Pero ahora le dejo con un extracto, un resumen de este pequeño ejercicio académico que hicimos en la materia, el debate. El tema, la existencia de Dios. Estamos en un debate de una postura contraria a Dios versus una postura cristiana, ¿no? Apologética. Tenemos al grupo cristiano, vamos a escuchar, por favor. Nosotros somos el grupo de la defensa apologética cristiana. Queremos compartir con ustedes argumentos basados en fundamentos bíblicos y asimismo vamos a usar referencias filosóficas, datos científicos. Muy bien, vamos a dar primero lugar al grupo opuesto, al grupo contrario a la postura de Dios. Bueno, nosotros somos el grupo del ateísmo, ¿no? Ser ateo no significa odiar a Dios, ¿no? Sino tener fe en la ciencia, como si fuera una religión. Simplemente significa no creer en ningún Dios porque no hay evidencia suficiente que lo justifique. Pastor Gregorio. Con respecto a la postura que mis compañeros tienen que defender, creo que hay que ser preciso primero en entender el adjetivo ateo. Esta palabra lo usaron los filósofos como Sócrates, que cuestionaron a las deidades en su tiempo, y en el siglo XVIII, aquí tengo el nombre, el barón de Holbach, en el siglo XVIII usa dentro del materialismo para negar la existencia de Dios. Nosotros como cristianos nos remitimos a la palabra de Dios, y la Biblia no habla del ateo como hoy se habla. En el Salmo 14, verso 1, la Biblia dice, escrito está, el necio dice en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. La Biblia utiliza una palabra más fuerte para describir a aquella persona que niega a Dios y le dice necio. Solo una persona que carece de criterio común, sentido común, se atrevería a negar a Dios, porque lo que nos rodea demuestra que hay una causa mayor que ha dado resultado a esta creación. Ya, vamos a dar lugar, por favor, vamos a ir uno a uno. David Flores. Si afirman que Dios existe, también al revisar la Biblia habla de la omnipotencia, del omnisciente, cómo explica la existencia del mal y del sufrimiento.
el sufrimiento humano, especialmente de personas inocentes como niños, víctimas de desastres naturales. Gracias, Pastora Valeria. El sufrimiento es una consecuencia, ¿no?, del pecado humano. Podemos citar una base bíblica en Romanos 5:12, donde dice: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Entonces podemos ver que el mismo hombre ha hecho, ¿no?, que esto pueda ir pasando, para que también no podamos ver que Dios es injusto y por eso pagan otras personas que no son, digamos, pecadoras. Gracias. Y bueno, voy a formular una pregunta ahora para ustedes. ¿Qué sentido tiene la vida si no existe Dios? Voy a dar 2 minutos para que pueda responder el grupo contrario. ¿Qué sentido tiene la vida o la vida después de la muerte también, si no existe Dios? En realidad yo soy deísta y considero que Dios ya existe, pero no lo entiendo como lo dicen los cristianos. ¿Por qué Dios no se aparece hoy en día como lo hacía antes? Si Dios, como decía hace un momento la licenciada, si Dios habló con Moisés, hacía milagros, se mostraba en la Biblia, ¿por qué ahora no? ¿Por qué no lo vemos, no lo escuchamos? Muy bien, Pastor Gregorio. Rápidamente te respondo de la siguiente manera. En el Antiguo Testamento, Dios audiblemente se comunicaba con sus profetas, audiblemente por sueño a veces, o en visiones. Pero Hebreos 1, versículo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos días postreros nos ha hablado por el Hijo, dice. O sea, Dios sigue hablando, pero esta vez por el Hijo. Hace 2000 años atrás Cristo vino, Él murió en la cruz, no por unos cuantos, sino por todo aquel que en Él cree, mostrando su amor para con la humanidad. Entonces, Dios sigue hablando. El problema es que nosotros somos sorditos, no queremos oír. La Biblia dice que Dios ha hablado por el Hijo. Pastor Oscar Daniel. Creemos en Dios porque realmente hemos tenido un cambio, una experiencia radical en nuestras vidas, y lo seguimos de esa manera, convicción, ¿no es cierto? Por convicción. Y bueno, creo que tenemos ya el debate ya ganado, porque ya confesar que creen en Dios.